Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración para nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, nuestro Padre, de la Iglesia Vida Eterna de Querétaro. Nos encanta mucho que el día de hoy estén con nosotros para poder compartir la palabra de Dios que tiene para con nosotros el día de hoy. Así es que, hermanos, los invito a seguir en este culto, alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Así es que, hermanos, alabemos con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb. Nos permite utilizar, hermanos. Alabemos. La 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 la. La 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 la. Desde mundos diferentes, desde lugares lejanos, hemos venido a encontrarnos para alabar al Señor, aunque pensemos distintos.
agobio y aflicción. Tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador en dolor y adversidad, en peligro y tentación. Hallo en él consuelo y paz al buscarlo en oración. Hablar con él es mi deleite. Hablar con él me hace más fuerte. Todo el temor desaparece al hablar con él. Sabe mi necesidad, puede darme protección. Tengo en él felicidad, tengo amor, tengo perdón. Hablar con él es mi consuelo, hablar con él me acerca al cielo. Todo mi ser le pertenece, quiero estar con él en tristeza y soledad, En tristeza y soledad, en agobio y aflicción. y en aflicción. Tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. Tengo un Rey y Salvador. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua aguan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen con los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendicerás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Y así, hermanos, como dice la palabra de Dios, por eso hoy estamos aquí, alabando a nuestro Señor, para poder escuchar sus enseñanzas que tiene su palabra. Así es que, hermanos, oigámosla en este momento. Hermanos, es hora de decir nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia y alcémosla con la mano derecha. Y digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, vivirla diariamente. Amén. La identidad que muestra diferencia o la diferencia
que muestra la identidad. ¿Cómo quieren que se llame este sermón, mis queridos hermanos, hermanas, amigos o amigas? Puede ser de cualquiera de las dos formas. ¿Y qué es lo que me llama mucho la atención? ¿Han oído ustedes hablar de las llamadas tribus urbanas? Muchachos que tienen una manera de vestirse, de hablar, escuchan la misma música, hablan con el mismo lenguaje, el mismo léxico. Tienen una identidad propia. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los cristianos de los aún no cristianos? La respuesta es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y en la forma en que respondemos a las cosas que se nos presentan en la vida, a través del discernimiento, es decir, el poder distinguir entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, entre el bien y el mal, entre una doctrina sana y desviaciones doctrinales. Todo eso nos lo da el Espíritu Santo, entre los que somos de Dios y los que simulan ser de Dios, que es de lo que nos habla este pasaje, entre lo que éramos y en lo que podemos convertirnos gracias a la gracia de Cristo y nuestra valoración de todo lo que nos rodea una vez transformados por el amor de Dios. Está fundamentado en Filipenses 3, del 1 al 7, que dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirle a las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar, nos dice Pablo, también en la carne. Si alguno cree tener que confiar en la carne más que yo, más bien yo más, nos dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y es Saulo de Tarso, son las características de Saulo de Tarso antes de ser transformado. En cuanto a la justicia, irreprensible, pero las cosas que para mí eran ganancias, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en la distancia todavía, Padre bendito, todavía, aunque ya por tu voluntad, ya no por mucho tiempo, y que podamos hablar de tu palabra, meditar en tu palabra, gozarnos en tu presencia, alabarte y adorarte, Padre bendito. Gracias por este privilegio de estar reunidos en torno a ti. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les decía yo, las tribus urbanas tienen una identidad. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero es claro que muestran su identidad. Tienen un mismo lenguaje, un mismo argot, un mismo código de comunicación. Se visten de la misma manera, les gusta la misma música, tienden a reunirse, a confluir, a congregarse. Así que es un ejemplo de una identidad. ¿Qué identidad tenemos nosotros como cristianos? Somos aquellos cristianos que nos vencemos a la primera dificultad. Somos aquellos que nos la pasamos tristes, que nos las pasamos todavía sintiendo rencor, que no somos fáciles para perdonar. Somos aquellos que se nos olvida la gracia y el amor de Dios y andamos gruñones, huraños, que evitamos el contacto con la gente. Somos aquellos que somos con un dedo flamígero para señalar a las demás personas los defectos o los pecados, olvidándonos que nosotros podemos traer viga en nuestro ojo y nos fijamos en la paja de los demás. Somos aquellos que actuamos de una manera tal que les dé ganas a las demás personas de conocer más de Cristo. Somos aquellos que caminamos como Cristo, que es lo que
les decían a los primeros cristianos, una identidad que se note. De eso trata este pasaje, de eso trata también de la perseverancia, de la acción continua, de no vencernos, de no pensar que el camino va a ser fácil o que las cosas van a ser sencillas, pero también nos enseña a confiar en Cristo, a confiar en Dios. Este pasaje nos habla de muchas cosas y quiero ahora referirme hablando de un camino difícil, de un camino pesado, de un camino triste, a un cuento corto que está inmerso en uno de los libros más bonitos escritos en lengua castellana en el siglo XX. Me refiero al Llano en Llamas de Juan Rulfo, un escritor que le bastó un libro para pasar a la inmortalidad. Y dentro de ese libro hay un cuento corto, el capítulo 23 se llama No oyes ladrar los perros. Y les quiero platicar de qué se trata, porque puede ser una ilustración que nos muestre cómo debemos caminar, tomados de la mano de Cristo, y cómo debemos de perseverar sin rendirnos, sin caernos, sino tomados de su mano, sabiendo que Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro fin y nuestra meta, nuestro afán. Dios, Jesús, es todo para nosotros. Y es que, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, pensar que la conversión de alguien, de ser incrédulo a creyente, de ser ateo o de reunirse o profesar algún otro pensamiento religioso, a convertirse en discípulo de Cristo, es el fin del camino, es un error. Es apenas el inicio del trayecto. Debemos caminar el camino. Suena así como si estuviéramos redundando, pero debemos de caminar el camino y en ese camino debemos de ir buscando el crecimiento espiritual y debemos ir buscando la santificación. Necesitamos voluntad para hacerlo, pero necesitamos principalmente de la sabiduría y de la fortaleza de Dios. Aprender a perseverar y avanzar. Aprender a depender de Dios. Pero sí necesitamos esforzarnos, sabiendo que el camino es difícil, es duro y que no está exento de problemas, de pérdidas, de dolor. Y decía yo que este pasaje de Juan Rulfo, de El Llano en Llamas, de ese libro, y que está en ese cuento corto en el capítulo 23, que se llama No oyes ladrar a los perros, que por cierto se filmó incluso una película al respecto allá por fines de los 60 o principios de los años 70 del siglo pasado. Nos narra precisamente un trayecto difícil en medio de los campos de Jalisco, donde un hombre lleva sobre sus hombros a su hijo, Ignacio. De hecho, no se sabe ni el nombre del que lo va cargando, su papá. Ignacio va herido. Es el único hijo, pues la mamá había muerto en el siguiente embarazo, perdiéndose tanto el hijo como la mamá. Este hijo se había perdido, se había desviado, se había convertido en un delincuente, en un ladrón. Incluso había asaltado a su padrino, Tranquilino, y en esas andanzas había resultado herido. Así que con ayuda de alguien este hombre se echó a los hombros a su hijo y agarró monte, como dicen en el campo, rumbo a Tonaya. Horas y horas caminando con el hijo a cuestas, adolorido, engarrotado, titubeante por la falta de fuerzas, pero sin dejar de avanzar, con esperanza, buscando ver algunas luces o en aquellos tiempos escuchar el ladrido de los perros que revelaban la presencia de algún forastero. Así que retomo un fragmento corto de esto que nos ilustre un cachito del camino y abro comillas. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo,
¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Esto no es un camino. Nos dijeron que estaba detrás del cerro, que allí estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves?, le decía este hombre desesperado a Ignacio. Tú que vas allá arriba, Ignacio. Y este le contestaba, bájame, padre. ¿Te sientes mal?, decía el hombre. Sí. Te llevaré a Tonaya como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allá hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, bajita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba, le contestó el hombre. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza, agarrotada entre las manos de su hijo. Así iba agonizante y me emociona este cuento cuando pienso que así es Dios con nosotros. Nos ama por ser su creación y nos ama por ser sus hijos. Nos procura. Si vamos heridos, nos carga, nos guarda, nos ama, como este padre a ese hijo, no por lo que es, sino a pesar de lo que es, y no por lo que somos. Cuando estamos heridos, cuando estamos dolidos, cuando estamos dañados, nos carga, nos lleva, nos levanta, está allí con nosotros. Es nuestra única esperanza, el único que nos puede llevar a buen fin. Pablo imita a Cristo y como pastor da ahora una orientación a su iglesia de Filipos, a la iglesia que él fundó, a esos hijos espirituales, una guía, palabras de doctrina. Y como a los hijos, a veces hay que hablarles duro, fuerte, y de eso se trata este pasaje. Así que vamos, después de esta introducción, a las enseñanzas. La primera enseñanza, que está fundamentada en Filipenses 3, del 1 al 4. Diferencia que muestra la identidad. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Perdón, era Filipenses 3, 1 y 2. Pablo ha sufrido azotes, ha sufrido pedradas, ha tenido que soportar también que lo hayan querido tratar como un dios. Le han sobado el ego para encumbrarlo y eso lo ha tenido también que soportar. Ahora está sufriendo en la cárcel, está esperando sentencia, pero es sostenido por el amor de Cristo. Es el amor su motivación, el amor de Pablo el que le hace escribir esta carta. Cristo es su camino, Cristo es su meta. Y es por eso que así en medio de este contexto, como pastor al que le importan sus ovejas, sin importar que él esté en la cárcel, sin importar que ellos estén lejos, habla. Y habla fuerte, orienta y enseña. Consciente está que algunas de estas cosas que escribe son repetidas, que seguramente ya se las han escuchado predicar y es muy probable incluso que las haya escrito en otra o en otras cartas que estén perdidas.
pero es una manera de ofrecer disculpas, reconocer que la enseñanza puede ser repetida, como los viejitos que nos volvemos repetitivos en nuestras anécdotas y los hijos o los nietos dicen, pero si esto ya no lo contaste. Y eso puede edificar, porque al final de cuentas estamos reiterando en la enseñanza. Y les da la primera instrucción que es bella y que es pertinente. Gócense y regocíjense en el Señor. Muy acorde en todo momento, muy acorde en todo lugar y en toda circunstancia. Gocémonos en el Señor, gocémonos en Cristo, en las reuniones, en leer su palabra. Pero inmediatamente les da una indicación, 3 órdenes, escritas en imperativo en el griego original, la palabra blepo, guárdense, que está también escrita en presente. Es decir, las amenazas de las que tienen que estar atentos están presentes en el momento de escribir la carta y en forma activa. Es decir, si quieren, tienen que tener una acción dirigida y continua. ¿De quién les pide gozarse? ¿Quiénes son esos a quienes dice perros, malos obreros y mutiladores? No se está refiriendo, como en el capítulo 1, a gente externa a la congregación o a otros predicadores. Lo que les está diciendo es que se defiendan de quienes actúen así desde dentro de la congregación. Lobos con piel de oveja, ahí adentro. Y los términos que utiliza Pablo son fuertes de verdad. Ahora pensamos cuando oímos de los perros en ellos como nuestras mascotas, los cariñosos, los que se tumban para que les rasquemos la panza, los que abrazamos, los que cargamos, los que procuramos. Les queremos, les bañamos, jugamos con ellos, pero para entonces la connotación de perro era absolutamente diferente. Los perros eran animales inmundos, impurros, carroñeros, salvajes. Era un término, por ejemplo, que en Deuteronomio se aplicaba a los hombres que ejercían la prostitución. Y durante mucho tiempo los judíos llamaban así perros a los gentiles. Y ahora Pablo invierte el orden. Ahora lo usa contra aquellos que se desvían de una sana doctrina. Quienes miran con egoísmo solo para sí. Los que creen a su modo. Los que creen sin ceñirse a la palabra de Dios. Los que pretenden desviar a los hermanos de su manera de creer. También es usado en el Salmo 22:16, refiriéndose a gente perversa. Qué peligroso es estar en un lugar que no hay una doctrina sana, en un lugar en donde se predican cosas del mundo y no de la carne, vanidades. Así que es peligroso. Ya para entonces había 2 herejías contra las cuales estaban luchando en Filipos. Las ideas judaizantes, aquellos que decían que los gentiles debían primero ser judíos para después convertirse al cristianismo, y otros aquellos que decían que ya siendo salvos por la gracia, quedaban totalmente exentos de cumplir la voluntad de Dios para el ser humano, expresada en su ley. Y daban entonces rienda suelta a las pasiones y desviaciones de una doctrina agnóstica llamada antinomianismo. No son 3 clases de personas a quien se está refiriendo Pablo. Son una sola clase de persona con diferentes expresiones. 1, los que se perciben únicos y difunden sus propias ideas egoístas, que tienen un problema de identidad, a los que Pablo llama perros. Los que aún creyendo en forma adecuada, se niegan a obedecer para el extendimiento del evangelio. Este es un problema de conducta. Y Pablo les llama los malos obreros. Y 3, los que imponen cargas a otros, considerando más importante las cosas del mundo que la gracia de Dios expresada en Jesucristo. Expresada en Filipo por la demanda de la circuncisión que hacían algunos hermanos a los recién convertidos para convertirse al cristianismo. Son los judaizantes con problemas de credo a los que Pablo ahora llama mutiladores en la carne. Obligaban
a la circuncisión a los hermanos. Y créanme que es algo difícil, principalmente para los adultos. Por eso es que los que la practican, los judíos, lo hacen de niños, o algunos problemas médicos, pero de niños. Pablo previene a las congregaciones contra estas conductas que nos lleven a asemejarnos a los perros salvajes. El odio, la ira, el egoísmo, la soberbia nos pueden desviar de una sana conducta, nos pueden desviar de una sana doctrina. Miremos qué nos dice Pablo mismo en otra carta, esta a los Gálatas 5:15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué duras palabras, si mordéis unos a otros. ¿A qué se refiere? Luego dicen, estamos en la comidilla, en el chisme. El Señor mismo nos habla de ellos en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Y por último, en el libro llamado el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo a Juan, el libro del Apocalipsis en el en el capítulo 22, versículo 15, dice: mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿En dónde los ubican precisamente? Al lado de los pecadores. Quienes se comportan así nos muestran problemas de identidad, porque no se están mostrando identificados a plenitud con Cristo. Siguen mostrando egoísmo, siguen habiendo vínculos con el mundo que le hacen relegar su relación con Dios y gozarla a plenitud. La identidad muestra la diferencia, o la diferencia se muestra haciendo evidente la identidad. Bueno, nuestra segunda enseñanza, diferencia que muestra la espiritualidad, basada en un solo versículo, Filipenses 3, versículo 3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. La circuncisión fue una manifestación corporal del pacto de Dios para el pueblo judío. Era una señal en el cuerpo de ese pacto y de pertenencia al pueblo de Dios. Pero esta exigencia para que los gentiles que se convirtieran al cristianismo tuvieran que someterse, y estamos hablando de adultos, porque aquellos que voluntariamente aceptaban a Cristo se sometieran a este ritual, les ahuyentaba. Era una carga difícil de aceptar y además no tenía un sustento en la doctrina de Cristo. Sin embargo, Pablo está mostrando que más importante que una manifestación externa, que una manifestación en la carne, es una manifestación interna, una manifestación espiritual de la pertenencia al pueblo de Dios, al nuevo pueblo, ya no judíos ni gentiles, sino hijos de Dios todos, los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Las señales de esa pertenencia deben ser rendirnos a Jesús, poner nuestra vida en sus manos, con una absoluta dependencia a Él, sabiendo que todo lo que tenemos, sabiendo que todo lo que somos, sabiendo que todo lo que hacemos debe ser de Él y para Él. Y esta es la segunda instrucción del versículo. Gloriarnos en Cristo también quiere decir, en griego, kauchomai. Quiere decir jactarse, enorgullecerse, hacer alarde, pero no de nosotros mismos, no de nuestros logros personales, de cualquier índole, ya sea académicos, intelectuales, materiales, sino gloriarnos en Cristo, orgullecernos de Cristo, de nuestra relación con Él. Y todavía nos hace Pablo aquí un hincapié, no confiar en la carne. ¿Y qué es la carne? Porque tenemos que especificarlo. El término se puede referir sí a nuestro cuerpo, a nuestro ámbito corporal,
pero se refiere también a las cosas del mundo tangible. Nuestra carnalidad es contraria a nuestra espiritualidad. Coexisten porque somos como individuos una unión de alma, cuerpo, mente y espíritu, componentes que nos marcan como un individuo único, nos dan individualidad y nos dan una identidad única a cada persona. Sí, pero ¿en dónde ponemos nuestros afanes? ¿En dónde ponemos nuestros esfuerzos? ¿Qué estamos ejercitando? Estamos ejercitando más nuestro cuerpo, pero estamos dejando de lado ejercitar otros aspectos. No nos estamos ejercitando intelectualmente, no estamos leyendo la palabra, no estamos estudiando la palabra, no estamos meditando la palabra, o no nos estamos ejercitando espiritualmente, no nos congregamos, no vamos a las reuniones de oración, no pedimos a Dios, no crecemos espiritualmente. No usamos nuestra mente para la paz, ni nuestro espíritu para dar alabanza y gloria a Dios. Nuestra relación está dañada porque no estamos esforzándonos en ese aspecto. En el Antiguo Testamento se llegó a mostrar lo transitorio y efímeros que somos como criaturas. Esta carne, este mundo, lo que vemos y lo que tocamos, se va a ir y se va a ir pronto. Salmo 78:39 dice, se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. También se usó en el Antiguo Testamento para mostrar el contraste entre lo mundano y lo espiritual, entre pasiones pecaminosas y por eso llamadas carnales. Pablo lo usa como muestra de su humanidad en la existencia terrenal. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo? Nuestra debilidad, la propensión que tenemos de caer en el pecado. Somos propensos a pecar y la dependencia entonces a Jesús en lo espiritual. El peligro de vivir según la carne, de seguir los instintos y llamados de la carne y no a Cristo, que nos invita a pensarlo y a decidir no con ligereza. El mismo Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 nos dice, así que al proponerme esto usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Para ello, para el apóstol, ser carne y ser pecado es indisoluble porque nos muestra la incapacidad del hombre de ser liberado del pecado por sí mismo, por su propio esfuerzo, por sus propios medios, mediante la observancia plena de la ley. Y entonces el contraste es tremendo, es brutal. Si no confío en la carne, necesito depositar mi confianza, mi plenitud, mi entrega en Jesucristo. Jesucristo es camino, es verdad y es vida para una reconciliación con el Padre, para una plena justificación ante el Padre. Seremos juzgados, pero podemos ser juzgados con abogado, podemos ser juzgados a plenitud por nuestro pecado. Y de que vamos a estar manchados de pecado con toda certeza, pero podemos ser limpiados por la carne de Cristo. Por ello fue necesario que Cristo se hiciera carne, semejante a la carne del pecado, para que llevara en su propia carne, el que fue sin pecado, el pecado de todos para nuestra salvación. Por ello tuvo que ser víctima del pecado en la cruz del Calvario. Pero con su muerte, condenar al pecado, vencer al pecado, vencer a la carne, vencer al mal. Así nos dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Fue una acción salvadora, de modo tal que el que cree en Cristo como Señor, aunque vivamos en la carne, aunque podamos enfermarnos de la carne, aunque podamos morir en la carne, podemos estar liberados para vivir, sentir, pensar y actuar, no confiados en la carne, sino vivir, pensar, sentir y actuar
nuestra relación con Cristo, teniendo la posibilidad de caminar según el Espíritu y no la carne, como el mismo Pablo nos dice también en la carta a Gálatas en su capítulo 5. Por eso Pablo nos muestra 3 rasgos que nos dan identidad. Cuando nos dice, los que servimos a Dios en el Espíritu, es una identidad. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús, y eso nos da rasgo de identidad. Y los que no confiamos en la carne, sino los que confiamos en Cristo. Estas son diferencias que marcan nuestra espiritualidad y que marcan nuestra identidad, que muestran diferencia. ¿O es esta la diferencia que muestra nuestra identidad? Y vayamos entonces a nuestra tercera enseñanza. Diferencia que muestra la transformación. Si somos de Cristo, si está Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, si Él es nuestro Rey y soberano, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de pertenecerle. Necesitamos nacer de nuevo. A eso se refiere Filipenses 3, del 4 al 7. Pablo está hablando de sí mismo, del que era cuando era Saulo de Tarso en el pasado. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Está hablando del que era, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Qué hermoso pasaje, porque nos muestra lo que éramos y lo que podemos llegar a ser. Hay una canción que interpreta José José, me parece que es compuesta por Rafael Pérez Botija, que tiene una frase aplicable a esta enseñanza, que dice, lo que un día fue, no será. Nos habla de una transformación, de una relación de pareja tras una ruptura. Ahora Pablo nos habla de una ruptura que nos transforme, de una ruptura con el mundo, con los valores del mundo. Una ruptura que tuvo Pablo entre él y los valores y las cosas que él consideraba importantísimas y trascendentales en su vida en este mundo. Nos está diciendo que a los ojos del mundo era y tenía mucho más que la mayoría. Era judío de nacimiento y hay una identidad de orgullo, quien se dice siendo judíos del pueblo de Dios, eso era antes de Cristo. Una familia que cumplía cabalidad con la ley, le circuncidaron, le llevaron a circuncidar. Era un judío con linaje, hebreo de hebreos, familia desde una tribu de las 12 tribus de Israel. Una familia además acomodada que podía comprar y había recibido la ciudadanía romana, que eso no lo dice aquí. Una familia religiosa, una familia que quería vivir conforme a la ley. Fariseo con educación, con uno de los maestros más prestigiados de aquel entonces, con Gamaliel. Es más, visto como sucesor de varios de los fariseos del Sanedrín, quien creyendo servir a Dios con su vanidad y su egoísmo, creyendo a su modo, pues, fue perseguidor de la iglesia, de los cristianos, sabedor que a los ojos de la ley, sin peros y sin manchas, pero ahora, después de su encuentro con Cristo, sabedor que todo eso es vanidad, sabedor que todo eso es transitorio, es carne, es efímero, por eso está dispuesto a renunciar a todo. Y lo más importante, no sentir dolor por la pérdida de todo lo que era, porque lo que un día fue, no será. Y no será porque ya no es su afán, porque ya no es su preocupación, porque ya no es su anhelo, porque ya no es su deseo. Todo fue transformado para ahora estar con Cristo, servir a Cristo, vivir a Cristo. Todo eso que era considerado grandioso, motivo de orgullo, de envidia, ahora no tiene valor alguno comparado con el valor de tener al Señor en el corazón.
Pablo nos muestra en ese capítulo 9 del libro de los Hechos una transformación total. Se había despojado ya del viejo hombre y se había revestido de alguien nuevo. Había vuelto a nacer, había sido hecho de nuevo. Por ello se refiere en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora pensemos, traigamos esto a nuestra vida, meditemos si había cosas en las que teníamos que gloriarnos en la carne. Pensemos, el carro que se maneja o los carros que se manejan, la casa o las casas, las propiedades, los terrenos, los bienes, las empresas, el empleo, el puesto que se ocupa en determinada empresa, o la silueta, o el nivel académico, o la buena voz, o los dones musicales, o los dones de enseñanza, o un logro laboral, un puesto actual, lo que hemos viajado, los lugares que conocemos del mundo, del país. Algunas personas se glorían del color de su piel, de si venimos de una familia cristiana por generaciones, de linaje y de cepa, etcétera. ¿De qué nos gloriamos? Y todo eso no tiene importancia si hemos sido transformados. Esa diferencia en nuestros anhelos y afanes debe notarse, que nuestro anhelo sea estar, vivir y servir a Cristo y para Cristo. Que podamos decir como Pablo, las cosas que eran para mí ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Vean ustedes la transformación tan grande, vean ustedes la manera en que Pablo ha sido transformado y vean ustedes la manera en que Dios puede transformar su vida o la mía. Cambiarnos, como dicen coloquialmente, el chip y dejar de ser lo que éramos para convertirnos en alguien nuevo, en alguien que ponga sus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. O podemos seguir viviendo con las cosas del mundo, pero entonces la identidad se nos nota. Entonces no hay diferencia con aquellos con los que hay que marcar diferencia. Y dije al inicio, los cristianos y los aún no cristianos, no hablando de manera despectiva como inconversos o de otras identidades religiosas, porque ellos son nuestro campo de trabajo. A ellos tenemos que servir llevándoles la palabra de verdad del Evangelio. De eso se trata, seguir a Cristo y obedecer lo que Él nos manda, hacer discípulos en todo momento y en todo lugar, hasta los rincones del mundo. Así, mis hermanos, que tenemos un desafío, y un desafío grande que nos plantea el Señor. Y decía yo, tenemos un desafío, pero no, en realidad tenemos un montón de desafíos. Les quiero decir, mis hermanos, que la próxima semana estaremos en una reunión presencial, la primera en la vida de esta congregación, la Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro, la primera. Y los desafíos han sido enormes, buscar un lugar donde reunirnos. No tenemos un lugar fijo, vamos a contratar algo transitorio. Quizás el desafío sea la distancia, la dificultad para llegar. Quizás el desafío sea que quede muy lejos. Quizás el desafío es llegar temprano para poner las lonas que nos muestren nuestra identidad, ¿sí? Para poder conectar los equipos que vamos a utilizar, para poder estar listos para nuestra congregación, nuestra primera reunión. Los desafíos son muchos, el poder trabajar en esto, pero ¿saben qué? Nos sentimos como Ignacio cargado por el Padre, como el Ignacio que va herido, que va moribundo, que no tiene esperanza, pero va cargado en los hombros de ese Padre que nos muestra Juan Rulfo en este cuento, en ese Padre que no ceja, que va cansado, que va sudoroso, pero que lleva a su hijo a cuestas, por amor. Así que por amor a Cristo vamos a enfrentar estos desafíos. Tenemos el desafío de la enseñanza, pidamos sabiduría, pidamos discernimiento, vivamos según Jesús, caminemos con fe a pesar de las dificultades.
a pesar de lo difícil del camino, sostenidos por el amor de Cristo, recargados en su fe, deseando llegar al sitio al que Dios nos quiera llevar, confiando en Jesús, marcando el contraste. Que la identidad muestre la diferencia o que la diferencia muestra nuestra identidad. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos que nos hables, que nuestro corazón esté abierto, nuestros oídos y nuestra mente también, para actuar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bendiciones. Resucitaste con poder, Señor. Eres tú, solo tú, quien puede redimirnos por amor. Eres tú.